Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy es sábado 3 de agosto del año 2024. Antes de comenzar a grabar, como profesor he estado preguntando a los estudiantes las cuestiones de las dudas y demás. Y dado que el curso este es un curso muy ajetreado porque nos lleva muy a las carreras, entonces, para los que están interesados en el curso y en las cosas que estamos enseñando, les pediría que puedan solicitar su hojita acerca de este asunto del estudio y con ello puedan ver el resto del estudio de la segunda venida de Jesús. Creo que es muy importante para los asuntos de nuestro cristianismo, pero al mismo tiempo hay otros aspectos que son fundamentales. Así también les muestro ahorita para que quede nada más evidencia y pidan también su hojita de esto. Eh, el día de hoy estuve soñando con que no había hecho esto y pues me puse a darle una ventajada sobre el aspecto que ayer comentábamos de la generación y la regeneración. Estamos comparando Génesis capítulo 1, que es el tiempo de la generación, con lo que sucede a partir de Génesis 3:8 hasta Apocalipsis 22, que es la regeneración. Recuerden ustedes que hubo un punto allí de la degeneración, que es los 7 versículos estos fatídicos donde el hombre echa a perder todo. Y este estudio, entonces, hablando de cada uno de los días, cómo en el primer día Dios crea la luz y cómo, déjenme duplicar esto, ¿sí? Y entonces voy a ponerme más para acá. Entonces, no vaya a marear a nadie. Entonces, en el primer día Dios crea la luz y en el primer tiempo, en el paralelismo que estamos escuchando, viene la revelación de Dios a la humanidad. Entonces, Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5, Dios dice, sea la luz y fue la luz. Y en la regeneración tenemos a Dios hablándole a Abraham, Isaac, Jacob y mostrando entonces la contraposición entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Y generando entonces a partir de ello una relación con el ser humano, donde el ser humano, decía allá en Génesis capítulo 6, a Dios le dolió en el corazón haber hecho el ser humano y la maldad en el corazón del hombre era mucha. Y Dios entonces se va a preparar un pueblo, ¿sí? Si ustedes notan, el segundo día es la creación del firmamento, donde va a separar entonces las aguas y va a separar las aguas de las aguas. Diríamos nosotros, si las aguas es un símbolo de las naciones, Dios va a separar las naciones. ¿Cómo separa las naciones? Separa un pueblo al que llama Israel y pone a este pueblo que es descendencia de Abraham, su amigo, ¿sí? Lo establece como el punto de partida, Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Te bendeciré, el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido, ¿sí? En ti serán benditas las naciones de la tierra, Génesis 12 del 1 al 3. En el día número 3, en Génesis, Dios separa la tierra, ¿sí? La tierra seca del mar y habla a la vegetación, ¿sí? De Génesis capítulo 1, versos 9 al 13. Recuerden ustedes que en el verso 11 dice que la tierra de hierba, de este árbol que dé fruto según su género, y así sería. Y entonces nosotros en el día 3 lo que tenemos, ¿sí? Es que empieza a haber, ¿sí? Una tierra fértil donde va a empezar a crecer en esta tierra seca, preparando todo para la llegada del Mesías. El Mesías, recuerden ustedes que va a llegar alrededor del día 4 de esos días que estábamos estableciendo. De hecho, Jesús va a morir al final del cuarto día, ¿sí? Jesús, dice en Génesis 4, Dios crea los cuerpos celestiales, hay lumbreras en los cielos para separar el día de la noche, entonces está
la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Sí, la lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna, tenemos las estrellas y desde el punto de vista simbólico, Jesús, la luz del mundo, es el que marca y el que domina sobre las tinieblas. Tenemos a la luna, que es la lumbrera menor, que es un astro sin luz propia, que está reflejando solamente la luz del sol, pero no tiene ni el poder ni la capacidad para iluminar por sí mismo, ¿sí? Y yo lo pongo allí, desde mi punto de vista, que la luna representaría al antagonista de Dios, ¿sí? Jesús muere entonces al final de este cuarto día y comienzan entonces 2000 años, y estos 2000 años van a ser el día 5 y 6, que son primeramente los seres marinos, los grandes monstruos marinos, las aves, y después en la tierra seca van a ser los animales terrestres, y por último el ser humano, y el ser humano será a la imagen y semejanza de Dios al final del día 6. Ojo con esto, al final del día 6 en Génesis 1, ahí vamos a tener ya en el verso 26, donde Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza. Acá en el paralelismo tenemos que comienza la iglesia primitiva, comienza a expandirse las buenas noticias. ¿Quiénes son los grandes monstruos marinos? Son los que se mueven en medio de las naciones. Ahí tenemos el monstruo más grande del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, que se convierte entonces en el referente por excelencia, pero Dios va a mandar entonces a todos sus discípulos para que vayan y prediquen a las naciones. Van a ser los primeros mártires también y van a comenzar entonces a extender la buena noticia. Cuando dice en el día 6 que nacen entonces los bestias de la tierra, lo que está diciendo es que estos animales de Génesis 6 van a tomar posesión de la tierra. Y eso es lo que sucede entonces con el cristianismo, que comienza a tomar posesión de la tierra seca, la tierra que ha emergido sobre las naciones, es los espacios, los montes en donde los cristianos toman posiciones de autoridad y están compartiendo del evangelio, ¿sí? Eso es entonces en el día 6. Y estamos hablando de que al final del día 6 Dios hace al hombre a su imagen y su semejanza. Para mí, esta parte donde Dios hace al hombre a su imagen y semejanza es la venida de Jesús. Y aquí no lo tengo tan clarificado. Esto lo hice ahora en la mañana y le faltan todavía muchos datos, pero al final del día 6, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, estamos hablando de que es el punto donde Jesús viene sobre la faz de la tierra, sobre el monte Sinaí, y entonces somos transformados por el poder de Dios a semejanza. Tenemos un cuerpo glorificado. Los que murieron vienen con Cristo y podemos ver entonces que están tomando la tierra y están sojuzgándola. ¿Sí? Por último, el séptimo día, que en Génesis ya está en capítulo 2, versos 1 al 3, cuando dice que Dios reposa de la obra que hizo, ahora lo que vemos es que el hombre está reinando juntamente con Cristo. La creación está descansando, es el tiempo del huerto del Edén en Génesis capítulo 2, pero en el proceso de la regeneración, este huerto del Edén es lo que llamaríamos nosotros el descanso milenial. O sea, la creación de estar en guerra comienza a estar ahora descansando. Los animales se comportan de una manera distinta. La creación comienza a regenerarse. Ya no hay violencia en la tierra. Son transformadas entonces las armas en instrumentos de labranza. Se deja libre al burro y al buey. O sea, la esclavitud animal
porque tenemos que decirlo de esa manera para que quede claro, la esclavitud animal es quitada y los animales son dejados libres una vez más, como en Génesis capítulo 2. El hombre se convierte una vez más en el guardián de la creación y está restaurando una creación que ha sido devastada, contaminada, acabada, ¿sí? Y eso es el descanso milenial, ¿sí? Y eso nos va a llevar entonces a algo que aquí yo llamo elementos para una exégesis del milenio como símbolo del Shabbat, del día de descanso de Dios para la creación. Y es donde quisiera comenzar en este momento. Preguntas de lo que acabo de decir en esos paralelismos. ¿Todo bien? Pues más que pregunta es interesante Ajá. ver que desde el inicio de la creación ya se ve reflejado lo que iba a venir, lo que fue y lo que va a ser, pero pues uno no lo entiende hasta que alguien se nos explica. Sí, el Espíritu Santo, de hecho. No, no es el profe, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, también explicándole al profe y a partir de él, pues a cada uno de nosotros. ¿En qué te ayuda, Carlos, cuando escuchas estas cosas? Pues más que nada en saber cómo es que Dios siempre, y aunque en mi limitado conocimiento y en mi limitada forma de pensar, pues Él ya tiene todo bien planeado de lo que va a suceder, ¿verdad? Y aunque a veces nosotros decimos, es que no sé cómo hace las cosas Dios, Dios desde antes ya las puso ahí. Y eso me da a entender de que a veces no conozco bien a Dios, porque ya lo tiene ahí en la Biblia. Y es cuando me di cuenta de que tengo que meterme más en eso. Por eso dice la palabra, pues, eh, que muchos dicen que lo conocen, pero realmente no lo conocen. Y es interesante eso, porque desde hace mucho tiempo ya habló. Amén. Así nos sentimos, yo creo que todos también lo estamos conociendo. En gen- Pastor, Adelante. yo solamente estoy también como bien impresionada, ¿no? O está bien así, de cómo estos 7 días representan muy bien estos tiempos, porque nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho. Nada más que tengo una duda, ¿en qué momento Dios se los reveló o cómo es que llegó a esta conclusión? No sé, me parece bien tremendo el saber que todo está ahí en la Biblia pero que nadie más había podido como entrelazar estos paralelismos, pues. Estaba leyendo y ¿qué pasó? No sé, se me hace muy curioso el saber cómo, porque todo tiene sentido, entonces se me hace muy padre cómo la forma en que Dios le habló o qué es lo que pasó para llegar a esto, pues. Bueno, la primera cosa, y quizá al decirlo así suena medio raro, pero en mi mente autista todo debe tener un sentido, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas de la mentalidad autista. Para mí, todo lo que se dijo en el pasado debe tener una congruencia con todo lo que va a suceder en el futuro. Y siendo honesto, sí me atormenta muchas veces leer algo y decir, es que no coincide, no hay congruencia con lo que se supone que debería de suceder. Ahora, yo no sé, siendo honesto, yo no sé en qué momento eso se convierte en una obsesión tal en mi mente que paso horas y horas pensando cómo encajar el rompecabezas de lo que sucedió con lo que debería suceder. Y tanto así que muchas veces estas cosas que se han ido fraguando a lo largo de los años, pues no las enseño porque no estoy honestamente 100% seguro de que suene, a la gente le suene muy bíblico.
Y a mí a veces me parece, tratando de ser honesto con el síndrome del de este usurpador, de este, ¿cómo le llaman? Del farsante, pues a veces yo siento que son ideas, elucubraciones de mi loca cabecita y digo, bueno, es que yo así lo entiendo, no sé cómo lo entienden los demás. Y cuando le estábamos platicando estas cosas con Mili hace algunas semanas, ella decía, ay, es que eso lo necesitas enseñar. Y honestamente yo estaba así como con cierta reticencia de decir, es que yo no sé hasta dónde verdaderamente, al decírselos, le suene muy, muy bíblico o no. Y como un acto de fe, lo escribí, se lo mandé a 6, 7 pastores, amigos míos, y les digo, pues a ver, revísenlo, a ver si no estoy diciendo alguna barbaridad. Hasta ahorita nadie me ha contestado, entonces, pues yo estoy creyendo que, o de veras están como ustedes diciendo, oye, esto está interesante, o han de estar pensando, pobre hombre, ya lo perdimos, ahora sí, ¿verdad? No sé. Pero por eso cuando yo les pregunto y les digo, díganme, si les suena que esto es congruente, les trae paz, les trae revelación, no es para que me echen porras, es para que me traigan también a mí una cierta calma en mi corazón de decir, bueno, pues ahora sí somos cuerpo de Cristo y ustedes me estarán diciendo si esto suena falsa doctrina o no. Así que, ¿qué dice Cintia? Muchas gracias por la duda, por responderme la duda. Creo que para mí, en lo personal, como dijera Rafa, pues hay como una revolución en mi cabeza y entiendo perfectamente que sí, sí lo siento de parte de Dios. Por eso se me hizo muy interesante porque hay muchos tipos de escatología y le decía a Rafa, me decía, ¿por qué no opinas? Le digo, así como que me siento como que no sabía muchas cosas, pero ahora realmente veo que sí sabíamos cosas, pero eran más, más apocalípticas, así tipo de terror, de miedo o algo así. Y esto me genera paz, el saber que Dios nos está preparando, para estos tiempos y verlo como que no vamos a ser del otro bando, sino vamos a ser los colaboradores de Dios para que esto suceda. Y me emociona mucho saber que somos parte pues de este tipo de temas y pues aprovecharlos. Y yo creo que sí es de Dios. Ah, Gracias. gracias. Ya también eso trae tranquilidad a mi corazón. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? de este tema es fundamental, porque cuando nosotros estamos hablando del reposo, tendríamos que entender que el reposo como tema de Dios está antes de la ley. La gente piensa en el Shabbat y lo ve siempre desde el punto de vista de la ley cuando Dios se lo establece allá en Éxodo y les está diciendo que de esta manera ellos serán identificados. Pero ojo, estoy en Génesis capítulo 2, verso 2, o sea, estoy hablando de que el plan eterno de Dios antes de la manifestación del pecado ya implicaba el concepto de Shabbat. Entonces, no es parte de la ley, no es una estrategia de Dios para remediar la metida de pata del hombre, no. Esto es mucho más profundo y más eterno y vamos a tratar de verlo desde allí. Dice, y acabó Dios en el séptimo, ¿sí? En el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de este asunto de que Dios reposó, tenemos que resignificar lo que significa reposar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando que reposar es descansar de algo como si Dios estuviera cansado. Sí me estoy explicando lo que estoy empezando a decir. Reposar no es estar cansado. Hay 3 palabras que son importantes revisarlas y esto lo tienen ustedes en los apuntes que les di. Estas 3 palabras, cuando hablamos de estos elementos claves para la exégesis de estos elementos, la primera de ellas es vará.
La palabra vará, que la vamos a encontrar cuando dice, y Dios hizo, Dios creó los cielos y la tierra, se utiliza para hablar de la acción creativa de Dios. Y esto implica crear algo completamente nuevo, completamente único, ¿sí? Es como cuando dice en Isaías, he aquí que hago una obra nueva, no la conocerán. Está diciendo cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vará. Y entonces, esto no puede ser imitado por Satanás. Esto no puede ser imitado por nadie. Es la creatividad pura de Dios manifestándose al ser humano. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de este vará, de lo que estamos hablando entonces es que Dios está mostrando la soberanía, el poder absoluto que tiene para traer de la nada, de lo inexistente, algo a la realidad existente. Y hay una diferencia entonces con ello en cuanto a la creación humana, porque cualquier creación humana estamos partiendo de algo dado, estamos partiendo de algo que ya existe. Aunque diga la gente, no, es que yo creé esto de la nada, no, lo creaste a partir de un alfabeto, lo creaste a partir de ideas previas, lo creaste a partir de otras cosas que habían hecho los demás. Y estás entonces dándole un sentido nuevo, distinto, con colores diferentes. Sí, pero Dios lo está haciendo de la nada. Eso implica que es genuino, que es único, muchas veces irrepetible. Dios lo está haciendo de una manera, ¿sí? En donde, como dicen en mi rancho, hace el molde y después lo rompe, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos la segunda palabra en Génesis capítulo 1, para entender todas estas cosas, ¿sí? Dice tov. La palabra tov en hebreo es bueno. Y ustedes recuerdan que cada vez que Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué implica decir que algo es bueno? Implica que Dios está poniendo su esencia en ello, porque Dios es bueno. Significa que Dios está haciendo con ello la respuesta a parte del plan, del proyecto que Dios tiene a futuro, porque eso es bueno. Implica que esto que está haciendo es parte de un plan que tiene ese connotado del propósito divino, y eso es bueno. Implica que refleja la naturaleza moral de Dios. Cuando nosotros vemos eso, tenemos que darnos cuenta que cuando Dios hace la creación y hace las plantas, no sé, voy a pensar en alguna en particular, solamente por poner un ejemplo, la planta que nosotros llamamos cannabis indica, Dios dice, es buena. Nosotros le ponemos adjetivo y decimos, esa planta es mala y debería estar prohibida. Es buena, el problema es de que no la estás usando quizá para lo que Dios quería que se usara. Es buena. ¿Por qué es buena? Porque ayuda a traer equilibrio, seguramente en el contexto de la creación, porque ayuda a darle respuesta a necesidades que el ser humano y los animales van a tener, y eso es importante. O puedo pensar, por ejemplo, en la... ¿han escuchado ustedes acerca de... Ay, se me fue el nombre, perdón. Ok, se me fue el nombre. Tengo el árbol aquí afuera y lo estoy viendo y me estoy tratando de acordar de este. Ok, lo comentaba con el doctor Fernando del Real. Uno de los problemas que se tiene de parte de algunas personas es que la presencia del Helicobacter phylium genera altos niveles de acidez y esos altos niveles de acidez son precursores del cáncer. Y entonces hay una planta que, ya me acordé. Hay una planta
que se trajo de la India, que se llama moringa. Y esa moringa, cuando los Médicos Sin Fronteras fueron a hacer campañas a la India, encontraron una región donde no había cáncer de estómago, no había presencia de Helicobacter sobre la población, a pesar de que era una zona pobre. Y ellos dijeron, ¿qué está comiendo esta gente que permite mantener controlado al Helicobacter, que es un problema en muchas otras partes del mundo? Y buscando, se dieron cuenta entonces que la moringa tenía un antibiótico que permitía controlar al Helicobacter, de hecho, acabar con él, y por eso la gente de esta región era más saludable. Bueno, podríamos decir eso también con el ácido acetilsalicílico, o podremos decir eso con cualquier medicamento que se obtiene directamente de las plantas. Todas son buenas. El asunto es qué hacemos con esas plantas en el contexto de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, Dios dijo, es bueno. Y decir que es bueno entonces significa que es parte del propósito de Dios, del plan de Dios. Hace algún tiempo les hablaba de un hombre negro, y cuando digo negro no lo digo despectivamente, lo digo simplemente por entender que es alguien de raza afro, cuyos ancestros fueron llevados del África, fueron llevados a los Estados Unidos como esclavos. En algún momento alguien de su familia quedó libre y él nace en el norte de los Estados Unidos. Sus padres son agricultores, como muchos libertos en aquel tiempo, y él crece en una relación cercana con las plantas. Es cristiano. Le pusieron por nombre George Washington, como el héroe primer presidente de los Estados Unidos, pero la diferencia es el apellido. George Washington Carver. Y este hombre entonces pasa a la historia de la humanidad como el hombre que hablaba con las plantas. Era un biólogo tremendo, con una capacidad para poder entender el mundo natural, y se hace famoso a través de sus escritos, de sus investigaciones. Y en el sur de los Estados Unidos, en donde se encuentra Cornell, tenían un problema con el algodón. Las zonas algodoneras del sur del país, se había sembrado tanto algodón que las tierras se habían deteriorado y las plantas de algodón ya no daban algodón. Entonces, lo invitan para que vaya a la Universidad de Cornell para investigar y para traer respuesta al problema que se tenía. ¿Cuál es el asunto? El asunto está que cuando, bueno, lo invitan, le ofrecen un buen salario y él dice, bueno, pues el salario es tan bueno que conviene que vaya, pero ahora tiene una circunstancia curiosa. Cuando llega entonces el tren a la universidad, tenían por allí una banda de música y tenían una lona, bienvenido, doctor Washington Carver, y en la estación, pues se bajan algunas personas, se baja él con su maletita, se empiezan a ir las personas, están esperando a ver en qué momento baja el doctor Washington Carver. Ya se fueron todos los demás y ahí está parado él y los de la música, pues en qué momento tocamos. Y se acerca alguien y le dicen, ¿ha visto al doctor Washington Carver? Dice, sí, soy yo. Y él dice, pero usted es negro. Y él dice, sí, sí, soy negro, pero nunca me preguntaron si yo era negro o de otro color, ¿sí? O sea, ustedes me dijeron que viniera para hacer investigación sobre el algodón, pero nunca me dijeron que no tenía que ser negro, ¿sí? Y ahora ellos tenían un problema, ¿sí? Eran una sociedad racista, pero también eran una sociedad capitalista y ellos necesitaban la respuesta para el problema que tenían con el algodón. Y entonces, aún contra su racismo, dijeron, bueno, pues negro, quédate y resuelve el problema. Y ahí lo llevan entonces a la Universidad de Cornell. Él había solicitado tener un espacio de laboratorio y su laboratorio, bueno, era una serie de viveros donde él podía entonces estar haciendo experimentos. Se trae tierra de la tierra de los lugares de cultivo
y trata de plantar entonces algodón allí para ver qué era lo que estaba sucediendo. Pasan los días, pasan las semanas y él no tiene una respuesta. La gente lo empieza a presionar porque se supone que él era la genialidad, pero aparte, pues es negro y tienen el montón de conflictos raciales con la gente que está allí. Y le dicen entonces, bueno, negro, ¿qué vas a hacer? Sí, o sea, danos la respuesta, ya te trajimos aquí, te estamos pagando bien, eres un fraude, resuelve el problema. Él está más presionado cada vez, se pone a orar y Dios le dice, pregúntale a las plantas. Y él dice, Señor, esa es una locura. Y dice, pregúntale a las plantas. Sí, acuérdense que Dios dijo, son buenas. Sí. Cuando dice en Génesis 1:11, produzca la tierra hierba, plantas que den frutos según su género, ¿sí? Cuya semilla está en ellos. Entonces son buenas las plantas, pregúntales. Y él se pone entonces en sus tiempos de oración, está yendo con las plantas y le pregunta a cada una de las plantas, ¿tú eres la planta con la respuesta? ¿Tú eres la planta con la respuesta? La gente dice, el negro se volvió loco y en una de esas, él entiende que la planta que tiene la respuesta es el cacahuate. Y entonces él dice, la respuesta es el cacahuate, muy bien. Empieza a hacer experimentos con el cacahuate y en las muestras de tierra deteriorada que le llevaron empieza a sembrar cacahuate y después de sembrar cacahuate y que el cacahuate crece, quita el cacahuate, siembra algodón y ahora el algodón crece como si la tierra hubiera sido sembrada por primera vez. Está grande, robusto y dando muchas flores con algodón. Y la gente dice, ¿qué hiciste? El cacahuate. Ahora, yo sé que ahora cuando hablamos de rotación de cultivos y de la nitrogenación de la tierra, para nosotros es muy claro eso. Sí, pero el que lo descubrió fue George Washington Carver. ¿Sí? Y les dijo, necesitamos rotar los cultivos y ahora necesitan sembrar cacahuate una temporada. Y después de esa temporada, la tierra va a estar otra vez habilitada para volver entonces a ser sembrada y va a darles algodón. La gente del sur de los Estados Unidos estaba feliz, siembran cacahuate, a la temporada siguiente siembran algodón, todo perfecto, pero pasan 2, 3 años, 4, sí, y ahora están enojados otra vez con el negro. Y llegan, negro, ahora nos metiste en un problema, se ha producido tanto cacahuate que ahora ya ni los puercos quieren el cacahuate. Y el cacahuate ya no tiene precio porque hay tanto cacahuate que ya no se puede vender. ¿Sí? Nos metiste en un problema económico, ya no nos conviene estar sacando el cacahuate. Resuelve el problema, negro, y entonces otra vez va con Dios y Dios le dice, pregúntale al cacahuate. Y entonces está orando, pone un cacahuate ahí, desde una planta de cacahuate, y él se la pasa orando diciéndole al cacahuate, cacahuate, ¿para qué sirves? Además de ponerle nitrógeno a la tierra, ¿para qué más sirves? Ok, no hago largo la historia. George Washington Carver tuvo más de 100 patentes de productos elaborados con el cacahuate. ¿Sí? Entonces, ¿han oído hablar del lápiz, del tubo de labios con crema de cacahuate? Bueno, es de Washington Carver. Él sacó solventes del cacahuate, sacó plásticos del cacahuate, sacó productos. La crema de maní, ¿sí? Que se convirtió en algo tan importante en el alimento de los Estados Unidos, porque el cacahuate se utilizaba principalmente para alimento de ganado y él entonces lo convirtió en la semilla básica principal del sur de los Estados Unidos. Es más, hay regiones en los Estados Unidos donde ya no se sembró algodón porque se convirtió en tierra cacahuatera. Y bueno, tenemos gente como Amatlán de Cañas, donde el cacahuate, ahí en Hacienda de los López, es uno de los principales cultivos, y todo eso se lo debemos a George Washington Carver, el hombre que hablaba con las plantas, y así se llama el libro. Si lo pueden conseguir, vale la pena que lo lean. ¿Sí? Está en inglés, pero está padre. Entonces, George Washington Carver, cuando Dios dice es bueno, significa que cumple con el propósito de Dios. Y nosotros tendríamos que preguntarle, así como lo hacía George Washington Carver, y decir, a ver, cacahuate, ¿para qué sirve? Cuando decía hace un momento, Cintia, ¿cómo se ocurren estas cosas? Pues tú le preguntas, a ver, Señor, yo sé que esto es bueno,
Aquí hay una imagen, hay un símbolo. Seguramente cosas que vienen tienen que ver con ese símbolo. Explícalas, Señor, para que podamos entenderlas y esto nos traiga paz. Entonces, la tercera palabra es la palabra Shabbat, de la cual estamos hablando ahorita. Y entonces, ¿qué implica Shabbat? Shabbat implica reposo, descanso. Es cierto, dejar de trabajar, pero no significa que estás cansado. Significa que has culminado un proceso y el proceso ahora está completo. El proceso ahora está perfecto. O sea, ya no hay que hacer algo más. ¿Cómo lo explicaría yo? Una persona está haciendo un cuadro y está pintando el cuadro. Hay un momento en donde el artista dice, ya está listo. Ya no tengo que ponerle ningún trazo más. O sea, cualquier cosa que le ponga, en lugar de ayudar, va a estorbar. Ya está completo. Y entonces, en ese momento, cuando tú dices algo está completo, dices, ahora lo que toca es Shabbat. Ya no hay que meterle nada más. Hay que dejarlo simplemente que funcione, que sea lo que tiene que hacerse. Ok, yo sé que con el cuadro la idea que da, bueno, pues es que ya lo terminé, ya no le hago nada. Pero, ¿cuántas cosas Dios dice Shabbat? Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el proceso de la fecundación del cuerpo, bueno, la generación del cuerpo humano a partir del óvulo de la mujer con el esperma del hombre, entonces viene la gametogénesis y a partir de ese momento ya no hay necesidad de ponerle nada más, o sea, cuando el esperma llega al óvulo, ya no hay que poner otro esperma, ya no hay que poner otro óvulo, ya no hay que ponerle nada más. Simplemente hay que dejarlo que se desarrolle. Ese es lo que llamaríamos Shabbat también. O sea, es un proceso en donde tú ya no interfieres porque dejas que el proceso comience a desarrollarse por sí mismo. El autor, en este caso el marido, y llega un momento en donde la mujer también, pues el chiquillo ya está, va creciendo, ya no necesitas, primero el marido dice, mira, el Shabbat ya llegó para ti, es el primerito que dice ya, no necesitas hacer nada más, déjalo en paz que crezca. Va a pasar 9 meses, 40, 9 meses, 40 semanas en el vientre de la madre, y cuando el niño nazca, ya la mamá ya no necesita darle más sangre, no necesita darle más calcio como estaba en su vientre. Bueno, tendrá que comer de la leche, ¿sí? Pero el proceso es un proceso por etapas donde cada vez es más que se le va dejando a que por sí mismo vaya desarrollando lo que ya está en su genética, el hacer. No sé si me explico claramente, me gustaría que me ayudaran para saber si estoy siendo suficientemente claro con este concepto de Shabbat, porque es muy importante entenderlo adecuadamente. ¿Todo el mundo bien? Entonces, cuando Dios dice en Génesis capítulo 2, verso 2 y 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Cuando dice que acabó, entonces lo que está diciendo es que la soltó para que entonces eso que había hecho funcionara. Ok, se me viene otro ejemplo en la mente. Imagínense ustedes el diseñador de un carro, de un vehículo. Ya diseñó las piezas, ya las armó, bueno, ya las mandó a hacer, ahora las arman todas y cuando ya están todas las piezas en su lugar, ¿sí?
llega el ingeniero, le da clic a la llave, ¡rum! ¿Sí? Y el carro ya está funcionando. ¿Qué significa eso? Que el ingeniero ya no necesita hacer nada. La obra ya está lista y funcionando y ahora alguien se puede subir y puede llevarse el vehículo rodando y usarlo para el trabajo que necesite. Eso se llama Shabbat. Entonces, no solamente es descansar en el sentido de que ya no le meto mano, sino es dejar que la obra siga su curso, haga aquello para lo cual fue desarrollada. Necesito entonces retroalimentación. ¿Qué me dicen? ¿Sí se entendió o no se entendió? Bueno, yo lo que entiendo, también fue un conflicto que hubo con Jesús, ¿no? Que am, se decía que no tenían que hacer nada entre los judíos, ¿no? Incluso levantar una piedra ya era trabajo. Pero en este sentido, o sea, la creación ya está y como ya está, va a seguir su curso, ¿no? Que es lo que también trataba de enseñar el Señor. Entonces sí, sí lo entiendo de esa manera, este, y creo que desafía en mí este asunto de que el Sabbat no significa que Dios se queda simplemente sentadito sin hacer nada, ¿no? Incluso nosotros también, o en el tiempo de Jesús era lo que Jesús quería dar a entender, que, o sea, podías ir y comer espigas y no había problema porque fuera Sabbat, ¿no? Sino que tenías que alimentarte y creo que los religiosos lo ven de una manera más extrema en ese sentido que no tenías que hacer nada, pero ya con tantas cuestiones perdían el rumbo. Amén. Algo hay de eso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo lo que quiero con esto del Shabbat es que podamos entender algo más profundo todavía. ¿Listos? Dice Éxodo 20, verso 8 y siguiente, ¿sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿sí? Porque en 6 días Dios hizo todos los cielos y la tierra, ¿sí? Y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Ahora, imaginémonos que tengo un hijo y que en lugar de estar pensando en 6 días, yo estoy pensando, hay una etapa en donde tú formas a tu hijo. ¿Sí? Entonces, y dice entonces, ¿sí? En Proverbios capítulo 22, en el verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Aunque no parezca, aquí está hablando de Shabbat. O sea, hay una parte del proceso en donde tú le tienes que dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu atención a la obra que Dios te ha dado. Pero hay un momento en donde tú ya lo sueltas y dices, ya no te toca a ti, sino a aquello, tu hijo, hacer lo que tú le enseñaste. Cuando tu hijo llega al punto de la autonomía, se llama madurez. Entonces tú entras en el Shabbat. Ya no tengo que hacer más. Él lo va a hacer. Él lo va a lograr. Pero ahora, ojo, ¿qué significa? Que en una semana, hablando de los tiempos que están marcando allí, en una semana yo tengo que dedicarle mi atención completa a eso. O sea, en el tiempo de la formación yo tengo que formar, en el tiempo de la educación yo tengo que educar, en el tiempo de la corrección tengo que corregir. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo y alcance su madurez, ahora yo descanse de estar interfiriendo, de estarme metiendo, porque ahora él
va a hacer lo que sea lo correcto. ¿Sí? Ok, en Isaías capítulo 28, verso 26 dice que Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Para qué? Para que después él haga la obra. Para que el otro entonces haga lo que finalmente se supone que debería de ser. En Gálatas capítulo 6, verso 6, el apóstol Pablo comienza a decir, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Lo que está diciendo es, hay un tiempo en donde tú eres formado, hay un tiempo donde tú eres instruido, hay un tiempo donde se está dedicando tiempo para ti, pero hay un momento en donde al otro le toca cosechar, recibir, ser retribuido del esfuerzo que tuvo. Eso se llama Shabbat. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la jubilación, bueno, tú le has dedicado años de tu vida a hacer una labor. Yo tengo 57 años casi. Significa que al llegar a los 60, bueno, pues ya habrán muchas cosas que ya habrán cambiado, pasado y demás, ¿sí? Shabbat es decir, bueno, pues ahora es tiempo de poder cosechar lo que sembré. Es tiempo de retribución. Es tiempo de gracia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, ¿sí? Lo que estamos pensando es cómo después de todo el esfuerzo de estar apoyando, haciendo, corrigiendo, dice entonces Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, eso es trabajo, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dará descanso. Ese descanso no es que no vas a hacer nada, es lo vas a ver y vas a decir, ya no me tengo que preocupar por él. Al contrario, dice, dará alegría a tu alma. Te sentirás contento, te sentirás feliz por el otro, porque estarás viendo sus éxitos, porque estarás viendo lo realizado que está, porque estarás viendo que es una persona de bien. Ahora, ¿por qué es importante decir estas cosas? Porque de repente no entendemos que Dios es Padre. De repente se nos olvida que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de que Dios anhela que en lugar de ser una carga toda la vida nos convertamos en colaboradores de Dios. En lugar de estarnos cargando toda la vida, diga, pues ahora, mijo, usted ya aprendió, ya trabaja, haga la obra. En lugar de ser yo quien tenga que ir a hacerlo, ahora eres tú quien lo haces por mí. ¿Eso cómo se llama? Shabbat. ¿Pero qué es santificar? A ver, ¿qué entienden ustedes por santificar? Apartar. Ajá, ¿qué más? Aquí dice 28, verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ok. Entonces, ¿qué más me dicen? Ayúdenme, ándeles. Podría ser hacer la obra de Dios en ese día, ¿no? No hacer lo que yo quiero para mí, sino hacer lo que Dios quiere para él, ¿no? Ajá, ok. ¿Qué más? Ándeles, comenten todo. Todo está bien, sí. Acuérdate para Dedicado. ¿Eh? Dedicado. Dedicado, ok. Les muestro la palabra, sí. La palabra santificar es la palabra kadash, sí. Kadash significa entonces apartarlo, celebrarlo, consagrarlo, dedicarlo, prepararlo, prometer, purificar. Sí, pero ¿qué está diciendo?
A ver, les cambio el contexto, quitamos lo religioso y pensamos por un momento en que hace un momento decía, corrige a tu hijo, enseña a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Enseñaste a tu hijo, lo formaste en tu oficio, se convirtió no solamente en un buen aprendiz, sino que llegó el momento en donde es maestro y te supera. ¿Vamos bien? Ahora tú ya no necesitas decirle nada. Pero para el hijo, ¿qué es santificar? Santificar es que a través de las cosas que hace, honra a su padre. A través de las cosas que hace, muestra el corazón de su padre. A veces cuando nosotros hablamos de santificar, desgraciadamente dejamos las cosas al nivel de lo religioso. Pero, ¿y si por un momento dejamos de ser religiosos y lo viéramos como algo de la vida cotidiana? Imagínate por ahí junto a Brenda, ahorita por ahí está su esposo. Él es cafetalero y él se lleva a los hijos al cafetal, ¿cierto? ¿Quién va a ser el siguiente cafetalero de la familia? ¿El hijo del criado? ¿O a quién se esperaría entonces que estuviera allí? Bueno, pues Isaac seguramente va a decir, pues yo esperaría que alguno de mis hijos tome la visión, que se enamore de lo que yo hago, que lo que yo he aprendido y yo se lo estoy tratando de compartir, pues él se convirtiera en un mejor cafetalero que yo. Y entonces sus hijos, en algún momento Isaac va a estar ya viejito, Brenda va a estar viejita, ya no van a andar a Isaac allá por el cerro, pero alguno de sus hijos va a decir, es que mi padre a mí me enseñó tal, tal, tal. Y yo aprendí a hacerlo de esta manera y veo que es la mejor forma porque la experiencia de mi padre fue tal cosa. ¿Qué estamos diciendo allí? Santificar es honrar al Padre. Santificar es reconocer el corazón del Padre a través de las cosas que yo hago. ¿Eso cómo le llamamos? Eso se llama celebrar. Celebrar es honrar a alguien, reconocerle a alguien, hacer fiesta por el otro. ¿Me estoy explicando? Y entonces, nuestros hijos hacen fiesta con lo que nosotros le enseñamos. Y cuando nuestro hijo hace fiesta y dice, esto lo aprendí de mi padre, esto me lo enseñó mi padre, wow, es que si tú hubieras conocido a mi padre, bueno, ok, déjenme meter una jiribilla por ahí, ¿sí? Imagínense que un día de esto se muera el pastor. Digo, no va a ser una tragedia porque se va a ir con el Señor, yo espero. Pero que ustedes empiecen a enseñarles y digan, no, es que mi pastor me enseñó. Es que el Pablo cuando estaba me dijo esto. Mira, una vez nos dio una clase, wow, yo me quedé así como con los ojos cuadrados y tú se lo vas a estar enseñando a la gente y la gente va a decir, wow, qué tremendo. Y tú dices, no, pero eso me lo enseñó el otro. Eso se llama honrar. Y entonces, ¿qué pasa cuando esas cosas suceden y el padre todavía lo puede ver? Eso se llama Shabbat. De hecho, yo estoy poniéndole toda esta jiribilla, porque ¿qué es lo que yo esperaría en los próximos años? Pues en los próximos años lo que yo esperaría es que cada vez yo sea menos visto para que sean vistos la siguiente generación. Y que esa siguiente generación, en medida que va haciendo todas las cosas que ya aprendió, ahora yo ya no tenga que meter las manos y diga, se cumplió el objetivo. Ellos son los ministros que Dios quería que fueran y ahora yo ya puedo simplemente hacerme a un lado y decir, Señor, puedo descansar en paz. Mis ojos han visto el cumplimiento de los tiempos tuyos
en esa generación. ¿Me estoy explicando? A ver, díganme si me entendieron, si me puedo explicar adecuadamente para entender el concepto de Shabbat que quiero transmitirles. Confirmamos nosotros, si entendimos. Entonces, dice Rafa, sí, sí entendió. Ahora, no estoy torciéndoles el brazo, lo que estoy diciendo es, eso es lo natural, ¿sí? Si nosotros vemos entonces el sentido de Shabbat, Shabbat no significa el otro está tan cansado y es tan inútil que ya no puede hacer nada, ahí póngalo en un rinconcito. No es lo que estoy diciendo de Dios, porque entonces Dios sería un viejito inútil, no, lo que está diciendo es, el hijo ha crecido a tal punto que ahora el hijo está tomando el lugar de autoridad en nombre de su padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Adelante. Viene de Cintia. Entonces, el milenio sería eso, que los hijos de Dios tomen su lugar y ya sean colaboradores de Dios. Ese sería el propósito del milenio, ¿no? Ok, y antes de irme hasta el milenio, déjenme mostrarles Juan 14:12. Juan 14:12 nos muestra este concepto de Shabbat que quiero dejar en sus corazones. Jesús dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que él ya no sirve? ¿Que él ya es un inútil, que ya tenemos que superarlo, como dijera Peña Nieto con los de Ayotzinapa? Ya, supérelo. No. Lo que está diciendo es, estos aprenderán también que van a poder hacer todo lo que yo hice. Y aún más, yo voy al Padre, dejo mi lugar, pero este mundo queda en manos de ellos. Ahora ellos harán la obra que yo antes hacía, ¿sí? Pero la van a hacer mucho más, porque yo nada más era uno, y ellos son cientos, miles, millones, haciendo la obra del Padre. Entonces yo descanso, porque ahora ya no soy yo quien tengo que partirme en un montón de pedazos, ¿sí? Porque ahora ellos están haciendo la obra. Eso es Shabbat. Sí queda claro que entonces no tiene que ver con no hacer nada, porque la gente dice, ay, es tiempo de descanso, ya no hagas nada. No, es tiempo de descanso para el que iba delante de ti, porque ahora tú eres el que está tomando el lugar. Y entonces, como bien decía ahorita Cintia, el milenio es un tiempo en donde nosotros gobernamos juntamente con Jesús. ¿Sí? A ver, en el séptimo día de Génesis, ¿qué hizo Dios con el ser humano? Génesis capítulo 2, ¿sí? Se supone que Dios está en su Shabbat y dice entonces que formó Dios al hombre, ¿sí? El hombre es un ser viviente, lo pone en el huerto que Dios había formado, ¿sí? Y vean en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y alguien diría, oye, pues si era el Shabbat, sí, pero era el Shabbat de Dios. Y el descanso de uno es la responsabilidad del otro. ¿A poco no es cierto? Tú vas de vacaciones y tú dices, no voy a hacer nada así, pero el que le toca estar sirviendo en el hotel donde tú estás, ese está haciendo para que tú descanses. Entonces no es la flojera de todo mundo, ¿no? Es uno descansa y otro toma el lugar de servir para que uno pueda descansar. Ok, déjenme ponerlo más dramático todavía, ¿sí? Es día de descanso obligatorio a nivel nacional. Pregunta, ¿la mamá descansó también? Yayis dice, no, ¿sí? O sea, el día de descanso y el día de vacaciones del chiquillo, es día de trabajo doble del papá y de la mamá, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el chiquillo
crezca y madure, y ahora sí, el día de descanso va a ser día de descanso del papá y de la mamá, porque el chiquillo, en lugar de estarlo cuidando, ahora va a cuidar del papá y la mamá. El día de la madre, que no quieren que la madre mueva un dedo, pues sí, pero los demás deberían de ponerse y mover las manitas, mi rey, para que entonces la mamá se siente y todos los demás le sirvan. Y el día del padre, pues el papá tendría que estar sentadito y los demás le sirven, ¿sí? Entonces, el Shabbat es un día de privilegio. ¿Para quién? Para quien sirvió primero, para quien dio primero. Es un día de honra, porque los demás le honran a él. ¿Me estoy explicando? Y entonces Dios dice, el Shabbat es el día del Señor, honra al Señor. Pero los judíos entendieron que el Shabbat era el día, dice, oye, yo te cuidé 6 días y el día séptimo también te tengo que cuidar, ¿sí? Y los fariseos dicen, no, no tienes que hacer nada, no, tienes que hacer para Dios, honra a Dios, sirve a Dios. La gente dice, es que el domingo es el día del descanso, sí, del descanso del Señor, sí. Usted levántese temprano y venga a mover bocinas, venga a poner sillas y venga a hacer, ¿por qué? Porque es el día donde honras al Señor. Pero quieres que te honren a ti, no, pues llegará el día en donde tú seas el honrado también, sí. Entonces, el concepto equivocado de Shabbat pone al hombre en el centro en lugar de poner a Dios en el centro. Y entonces el otro, primero no hacía nada porque era niño. Y luego de niño se convirtió en niño emperador y todo hay que darle al chiquillo y hay que atender al chiquillo. Y total de que nunca llega el momento en donde el ser humano deja de estar en el centro y pone a Dios en el centro para honrar a Dios. ¿Cómo vamos hasta allí? Entonces, ¿cómo va a ser el Bien. milenio, Cintia? ¿Cómo va a ser el milenio? Pues siendo colaboradores con Cristo, ¿no? Tomando nuestro lugar y... Viendo. Ajá. Y entonces la gente dice, es que en el reinado justo del Mesías no vamos a hacer nada. Y digo, pues, ¿qué Biblia leíste tú? La Biblia que tú leíste es donde tú te sacrificaste por la humanidad, donde tú hiciste qué mérito, qué. No, pues mi niño, usted, vamos a servir a Cristo. Ahora, no significa que vamos a ser esclavos, no, significa que vamos a ser maduritos. Entonces es la fiesta de los 25 años del matrimonio de tus padres. Y ahí anda la festejada, corre y guisando y haciendo para todos, para que entonces todos los invitados lleguen y nomás se aplasten allí. Y tú dices, no, espérate, esa fiesta no gusta. Debería ser al revés, pues el festejado son las bodas del Cordero, pues nosotros vamos a celebrar al Cordero. Nuestro concepto de fiesta es un concepto muy pagano. ¿Cómo que muy pagano? Pues sí. Vamos a la fiesta y al que vamos a celebrar es el que anda más atareado atendiendo a los invitados. Ese es el tipo de fiestas que se acostumbran en nuestra cultura. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando el festejado, si es cercano, si es de la familia, si es alguien íntimo, el que va de invitado va a festejar al otro, no va a que lo sirvan. Para que te sirvan, vete a un hotel, vete a un restaurante y tú pagas para que te sirvan. Pero si el concepto fuera correcto bíblicamente, entonces el invitado está siendo invitado para ir a celebrar al otro, ¿sí? A honrar al otro, a festejar al otro. Ahora díganme, mi concepto está, les decía hace rato que de repente mis conceptos bíblicos me aguanto por no decir cosas que suenen toscas, pero ahora pónganme ustedes en equilibrio. ¿Creen ustedes que esto tiene algo de sentido bíblico? ¿Tiene sentido con lo que es el proceso natural de que los hijos crezcan y honren a aquel que los formó y los mantuvo y los cuidó? Hablen ahora, que al cabo va a quedar. Sí, sí, ¿Qué dices, Tata? sí, así es.
Es ese proceso, debería ser el proceso natural de nosotros, porque fue el proceso del Hijo de Dios con el Padre también. Amén, ¿no? Entonces me tocó cuidar chiquillo, pues al chiquillo le tocará cuidar viejos, ¿sí? Cuando ya no sea chiquillo, cuando ya sea una persona responsable y adulta, madura, capaz, autosuficiente, pues ahora cuidará al que lo cuidó. Es lo que dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, de su reconocimiento. Lo hizo por ti, dio de gracia, ahora es digno que reciba de gracia. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de Shabbat como un concepto de la siembra y la cosecha, donde yo sembré, es justo que en el tiempo adecuado reciba, pero es un tiempo de misericordia. Jesús entonces cuando habla de que Él es el Señor del Shabbat, Él dice, le dice a los fariseos, si ustedes durante el Shabbat, ustedes tienen su animal y su animal cae en un hoyo, entonces ustedes dejarían morir al animal. Y él dice, no, seguramente irían, y si el burro está allí en el hoyo, lo sacarían del hoyo, porque es un tiempo de misericordia. Y entonces el Shabbat es un tiempo en donde se manifiesta la gratitud. Entonces, cuando nosotros vemos el Shabbat, ¿sí? Tenemos que entender que lo importante del Shabbat en el día del reposo, dice Jesús, ¿sí? El día de reposo, el día del Shabbat fue hecho por causa del hombre y no es el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor aún en el día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo importante no es el reposo en el sentido de no hacer nada, sino lo importante es la honra que se da aún en el día del reposo. Y esto es que en el día del reposo nosotros honramos a aquel quien es digno de honra. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías capítulo 30, verso 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Lo que Dios está diciendo es, tú no necesitas hacer lo que Dios va a hacer por ti. ¿Qué significa eso? Reposo es, deja de hacer tus obras por tomar el lugar del otro. Suena raro. O sea, deja de estar queriéndote ganar el mérito de lo que Dios hace por ti. No lo hagas por tomar el lugar. Hazlo por gratitud al otro, por reconocimiento al otro. Y entonces uno de los problemas que tenemos es la doctrina de las obras. ¿Qué significa la doctrina de las obras? Que alguien me lo pueda decir. En pocas palabras, que tengo que hacer para ayudarle a mi salvación, ¿no? Ajá. Y Sí, entonces no hacer hagas para nada. merecer. No merezco si no hago nada. ¿Eh? Entonces, si no hago nada, no merezco nada, en ese sentido, en esa interpretación. Ok, pero entonces, ¿cómo le hago? Porque nos va a decir Santiago, ¿sí? Que uno dice, muéstrame desde la fe, dice, muéstrame la fe sin obras, y él dice, no, la fe sin obras es una fe muerta. Por mi fe yo muestro, por mis obras yo muestro mi fe. Pero entonces, ¿cuál es el punto de la discusión cuando hablamos de la fe y las obras? La gente piensa que por lo que hace se lo merece. Ese es el problema con las obras. Si yo lo hago, me merezco que me lo des. Pero el problema entonces es la actitud.
¿Cuándo las obras son correctas? Cuando son fruto de gratitud. Diga conmigo, un corazón agradecido no está buscando hacer para que le sea reconocido. Un corazón agradecido lo hace como resultado de su gratitud. Ese es el Shabbat. El Shabbat es lo estoy haciendo por agradecimiento. No necesito que me lo aplaudas, no necesito que me lo reconozcas, no necesito que me lo tomes en cuenta para mi salvación. No, lo estoy haciendo porque agradezco. Y entonces, la actitud correcta del Shabbat es, yo voy a una fiesta y falta que sirvan, y yo me levanto, y lo he hecho un montón de veces, para mí es un privilegio, que de repente la familia está toda tareada, y yo me levanto y digo, dame una charola, y yo voy a servir. Ay, usted es el invitado. No, no, yo no soy invitado, yo soy de la familia, yo soy de casa, les digo. ¿Me vas a tratar como invitado, me vas a tratar como alguien de la familia? Y la gente se apena y dice, no, pues tú eres de la familia, entonces. Ah, bueno, entonces, que el invitado está esperando que le sirvan. Yo voy a servir porque yo soy de casa. ¿Lo haces para que te aplaudan? No, lo haces porque estás viendo que el otro está todo atareado y que le llegó más gente y que lo que iban a servir no le alcanzó. Entonces yo soy de casa. A mí sírveme al último. Y si no alcanzo, bendito sea Dios. Que el otro reciba. ¿Me estoy explicando? Ese es el Shabbat. El Shabbat no es no hago nada. El Shabbat es yo soy de casa. El Shabbat no es yo me necesito que me reconozcas. No, yo no necesito que me reconozcas. Yo soy de casa. Entonces, en el milenio, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy de casa. Y yo voy a estar colaborando ¿con quién? Pues con Jesús. Soy de la familia. Somos hermanos, ¿sí? Y hay un mundo que restaurar, entonces, mientras todo el mundo está pensando, ay, yo voy a estar en mi morada celestial, y voy a estar en la más grandota, y voy a estar ahí con los ángeles sirviéndome, diciéndole, ándele, nene, no tenga calor. No, 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 yo digo, yo entiendo el Shabbat, y hay un mundo que está en pelotas, hay un mundo que está hecho un desastre, hay un montón de basura que dejó eran los impíos de este mundo, y yo digo, Señor, ¿qué voy a estar haciendo yo? Yo voy a estar levantando basura, corrigiendo lo que se echó a perder, sanando lo que quedó enfermo, poniendo en su lugar el desastre. Ese es el Shabbat de los hijos de Dios. Tomando el lugar de autoridad junto con mi Padre. ¿Van conmigo? Eso es santificar el Shabbat. Eso es honrar y decir, lo que aprendí lo voy a poner por obra porque para eso me trajo el Señor. Dios no me trajo para estar de haragán. Sí, el hijo de, a ver. Para que vean. Ay, 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 ay. Se me fue el versículo, sí, y perdónenme los que están viendo la grabación, sí. Oh. A ver si alguien se acuerda, sí. Ya, ahí está. Proverbios capítulo 10, verso 5, perdón, sí, hay versículos que no me sé de memoria, yo sé que se esperaría que me los supiera todos, pero hay versículos que no me los sé de memoria. Entonces, Proverbios capítulo 10, verso 5. Noten ustedes el Shabbat.
¿Sí? Dice, el que recoge en el verano, o sea, el que recoge en el tiempo de la cosecha, ¿sí? Es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Todo mundo anda trabajando, todo mundo anda haciendo algo. ¿Y el perezoso? El hijo perezoso, atenido, haragán, está dormido cuando todo el mundo está trabajando. ¿Cómo se siente el padre? Avergonzado. Dice, ay, hijo, ¿sí? Qué vergüenza que cuando es tiempo de necesidad, que cuando es tiempo de ayudar al otro, en lugar de hacer Shabbat, honrar al Padre, el otro está sentado esperando que lo atiendan a él. Haciendo berrinche, ¿sí? Como la canción de Cricri. Ay, qué lata con esta María, siempre trae la leche muy fría. Yo así no la quiero tomar. Que la lleve a calentar. ¿Sí? Ay, mamá, me duele mi diente, dice, porque está la leche caliente. Yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriarse. Dice, ay, mamá, dice, ay, María, es una lata, siempre trae la leche con nata. Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar. Total de que al chiquillo nunca le atina, ¿sí? Porque no entiende lo que es Shabbat. Entonces, Shabbat es tiempo de descanso, ¿sí? Ahí va otro Shabbat, ¿sí? Hechos capítulo 4 en el verso 36. Me gusta mucho este personaje de la Biblia, ¿sí? Dice, entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. O sea, él no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Dice que traducido es como hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué está haciendo este hombre? Shabbat. Hijo de consolación significa el hijo que trae descanso, el hijo que trae consuelo, el hijo que no mete preocupación, el hijo que se convierte en un reposo al corazón. Eso es Shabbat. Y entonces, imagínate lo que significa viajar con una persona que de todo se queja. Una persona que de todo le ve el lado malo. De todo está pensando, ay, ya llegamos a tal lado, no nos atendieron, ay, me tocó la cama más fea, ay, me tocó el lugar más, y tú dices, ay, qué lata. Pero Shabbat es la persona que dice, está bien, no hay problema, ¿sí? Tocaron una sola tortilla, tortilla dura. Ay, qué bueno que nos tocó tortilla dura. Entonces, ¿cómo que qué bueno? Pues claro, pues es lo que tocó y esa fue la bendición de Dios, ¿sí? Y entonces para esos de la última generación de Cricri, como dice esta Dulce, pues significa que estamos ayudando, somos para servir a otros, para ayudar a otros. Entonces, Shabbat no es solamente el día como, sino es el momento de madurez, la etapa de madurez. ¿Qué es entonces Shabbat en el milenio? Después de 6,000 años donde las personas se están dando en la cabeza unos con otros y donde se la pasan entonces haciéndose la guerra unos con otros, por fin el ser humano está ayudando al ser humano. Por fin el ser humano deja de estar atormentando a la creación. Por fin el ser humano está haciendo la obra de Dios. Entonces el milenio es el tiempo del Shabbat, ¿sí?
Dice Jesucristo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, o sea, para desecharla, para tirarla, dice, sino para cumplirla. ¿Qué es el Shabbat? El cumplimiento de la obra. Sí, la obra está lista, lo que después de tanto tiempo, por fin se graduó el chamaco. Ya dejó de ser una carga. Ahora es una ayuda, es una bendición. Por fin es tiempo de descanso para los otros, ¿sí? Mateo capítulo 11, verso 28, ¿sí? Noten ustedes, ¿sí? Verso 28, 29 y 30, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si yo les dijera, diga conmigo, yo los haré descansar. Yo los haré descansar. ¿Por qué Jesús es nuestro Shabbat? Porque Él es el que trae descanso a nuestras vidas. ¿Cuándo es Jesús el Shabbat de mi vida? Un día a la semana, no. Él todos los días es mi descanso. Estoy preocupado y me acerco con Él y Él lleva mis cargas. Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Ya gradúense, por favor, ¿sí? Soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Jesús es el Shabbat? Sí. Porque Jesús es en quien yo honro a Dios. Es mi descanso, es el hijo de consolación de mi corazón. Y viene entonces contra el legalismo. ¿Por qué contra el legalismo? Porque en el legalismo la gente estaba esperando que fuera un momento en lugar de ser una actitud, que fuera un día de la semana en lugar de ser algo para honrar a Dios. Y como creían que Shabbat era no hacer cosas, pues ellos estaban esperando entonces no hacer nada, en lugar de ser el recordatorio constante de que estamos allí para bendecir. Nosotros podemos ser el Shabbat de Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 12 en el verso 3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y noten ustedes esta promesa. ¿Qué dice esta promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso no lo entendieron los hebreos, nunca lo entendieron. Se sintieron más que las demás naciones. En lugar de decir, yo soy el Shabbat de Dios. Yo soy el descanso a otros. Estoy para ayudar. Estoy para servir. Ahora, esto que estoy diciendo suena raro, suena poco bíblico. Bueno, está bien, pues. ¿Qué dice Jesús en Marcos 10:45? Voy para el verso 45, no los mareé. ¿Sí? Desde el verso 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y dice entonces Jesús, mas entre ustedes no será así, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande de entre ustedes será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el descanso de nuestras almas. Él es el Shabbat. Y nosotros fuimos formados para que nuestra actitud siempre fuera ser el Shabbat. Somos servidores de Dios. Somos servidores de los demás. ¿Cuántos días de la semana?
Nosotros somos el descanso de los corazones de quienes nos rodean, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos por qué para Dios es tan importante el milenio, porque es el momento de nuestra graduación. Es el momento, así como Génesis, después de 6 días donde Dios hizo la obra, y el séptimo, Dios le delegó al ser humano la autoridad para decir, hazlo tú. Nada más que nosotros hay que hacerlo bien. En el milenio no va a salir la serpiente una vez más. Noten ustedes, en Génesis capítulo 3, la serpiente está allí. Y en el milenio también la serpiente está allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que Satanás sería soltado. ¿Sí? Satanás será soltado. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 7. Así como en Génesis capítulo 3, ¿sí? La serpiente andaba allí. Noten ustedes, por favor, ¿sí? La similitud increíble con Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 decía que la serpiente, que era astuta más que todos los animales, estaba allí en el huerto. Pues dice entonces que cuando se cumplan los 1000 años, o sea, estamos en el milenio, en el tiempo del reinado justo del Mesías, Satanás será soltado de su prisión, así como estaba con Eva, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, así como estaba con Eva, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, porque eso fue lo que hizo con el ser humano. Satanás llevó al ser humano a ponerse a pelear contra Dios. Dice el número de los cuales es como la arena del mar, ¿sí? Y subieron entonces a la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y como aquí ya no hay ese asunto de qué hiciste, Adán, qué hiciste, Eva. No, aquí dice simplemente, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí no hay voy a mandar otra vez al Hijo de Dios. Allí no hay la promesa de redención, ahí es, te levantaste como enemigo y como enemigo eres destruido. Así que, ¿cómo ven ustedes? Se entiende el Shabbat, ¿sí? ¿Dónde estaba el Shabbat aquí? Cuando los 1000 años, ¿sí? Aquí está el Shabbat. 1000 años sirviendo al Señor. Dios pone la autoridad delegada sobre el ser humano y en ese Shabbat de Dios, Dios está descansando, la naturaleza está descansando, la creación está descansando, los hijos de Dios se están manifestando como lo dijo allá el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿sí? Y ahora nosotros estamos en ese momento en Romanos 8, manifestando entonces, ¿sí? Dice la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el Shabbat de Dios. Dios está reposando de su obra, ya ha puesto en las manos de sus hijos la autoridad delegada y los hijos de Dios están manifestando para servir a Dios. Pero Satanás será soltado y ahora más de algún tarado va a creerle a Satanás y se va a levantar como enemigo contra Dios. No entendió el Shabbat. Comentarios para terminar aquí. ¿Se entiende el Shabbat del milenio? ¿Qué piensan Sí. ustedes? Adelante, por favor. No vi quién habló. Yo te dije que sí lo había entendido bien.
Muy bien. ¿Ya lo habías entendido así antes? No, No. hasta ahorita lo estoy entendiendo. ¿Y Y a qué está, Ujú. pues, está tremendamente muy revelador y puedo entender el corazón de Dios, puedo entender cómo Dios quiere llevarnos a nosotros a esa madurez para poder nosotros manifestarnos, ¿sí? Para poder manifestar y manifestar esas obras aún mayores de las que y el no entender esto, pues no nos lleva a caminar en esto, como el ejemplo que nos pusiste. Si yo no entiendo mi pasado, pues tampoco voy a ir hacia mi presente. Y el no entender verdades que están aquí en la palabra, que no nos han sido reveladas o que no las hemos estudiado ni estudiado, pues nos lleva a contender con Dios, con la misma palabra. Y esto trae descanso a nuestra alma, trae descanso mucho trae fortaleza a nuestra fe y trae mucho descanso a la vida. Gracias. Amén. Muchas gracias, Tata. ¿Quién más, por favor? Ayúdenme. Yo, pastor, Adelante, eh, María. es una de las cosas que pues no había entendido y hoy me quedó muy clara porque yo creía que el reposo de Dios era pues no hacer ninguna obra, como lo dice, ¿eh? No trabajar en nada, pero creo que hoy me rebotó los sesos, como quien dice. Lo entendí muy bien, ¿verdad? Que somos que sus colaboradores, no es nomás estarse sentadito. Gracias, Sí. pastor. El reposo de los padres son los hijos que maduran, ¿no? Y tú sabes de eso, ¿sí? Los hijos inmaduros son, híjole, tormento al corazón. Pero cuando el hijo madura, Shabbat, uno descansa. Amén. ¿Quién más, por favor? Ok, ¿no hay un tercero para tomar el descanso entonces? Muy bien, entonces vamos a tomar un receso de 15 minutos. Son las 6:05. A las 6:20 nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, para que el maestro tenga oportunidad de reponerse y ahorita nos vemos en 15 minutos. Dios les bendiga y nos vemos en un momento más.